Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos. Muchas gracias por estar como cada semana en esta sesión extraordinaria de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Y como en cada ocasión, le vamos a pedir a nuestro presidente, el doctor Óscar Hernández Zamudio, que tenga a bien a dar la apertura en este evento académico. Por favor, adelante, doctor Óscar. Buenas tardes, gracias Carlos, muy amable y agradecerles a- a la doctora Ana Florencia Ramírez, al doctor Javier Pinilla y a nuestro buen amigo David Gómez Almaguer por su tiempo y por el enfoque a desarrollar. Les agradece extraordinariamente la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, pues también a todos los socios que se conectan con nosotros de la agrupación y a los externos. Les agradezco infinitamente y pues si no hay alguna otra situación, continuar. Agradecerle a Carlos, obviamente, su gran capacidad para la organización de esta sesión académica extraordinaria. Gracias, Carlos, y adelante. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Óscar. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema importante, trascendente, que es linfomas de células de manto. Creo que es un tema para el cual se ha tocado pocas veces en los congresos y vale la pena en esta ocasión considerarlo. Y pues la verdad es que tenemos un programa especial con expertos en el área. Y como en cada semana, pues sí, nos gusta enfatizar quién es nuestra mesa directiva que actualmente dirige el doctor Óscar Hernández Zamudio, el vicepresidente el doctor Mellón, secretario doctor Julio Edgar Selva, el tesorero Ignacio Javier Aguirre, su servidor coordinador académico, el de membresía el doctor Héctor Castillo. Y nuestro presidente igualmente, que actualmente vigente, que nos acaba de dar las palabras. Y pues que en cada ocasión tratamos de agradecer a todos los que de alguna u otra manera están apoyando las actividades, los diferentes colegios que conforman, que son parte de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología en todo el país y quienes actualmente están a la cabeza de los diferentes colegios de hematología, sin dejar obviamente también de enfatizar la importancia que tienen las diferentes escuelas de hematología y intentando incluir a los médicos residentes y estudiantes, por supuesto, que toman el curso de hematología y también para el personal de laboratorio. Entonces, agradecerles también, por supuesto, que siempre estén al pendiente, la mayoría de ellos en las sesiones que estamos llevando a cabo semana tras semana en las diferentes escuelas que conforman el país. Nada más recordándoles que nuestro congreso, me ha pedido el presidente que lo estemos recordando, que se va a hacer y la verdad es que va a estar muy bien el congreso. Hemos estado reconfirmando profesores, va a ser en la modalidad virtual, ya se tiene un proveedor, creemos que va a estar mucho mejor que incluso eh, otros congresos. Digo, nunca va a ser mejor que el presencial del contacto físico, pero creo que es importante este programa que se va a llevar de manera virtual. Y bueno, ya entrando en materia y cederles el micrófono a nuestros invitados, que ya han estado en otra ocasión, la misma doctora Ana Florencia, que nos va a hablar de un tema que creo que es muy importante, que es la revisión crítica de la biología molecular y vías de señalización del linfoma de células de manto, pues para entender un poquito todo lo que es la linfomagénesis y poder entender el comportamiento. Y por supuesto, pues invitado de honor el doctor Javier Pinilla Ibarz. Él actualmente vamos a ver su currículum, donde están trabajando en Tampa Bay, y nos va a hablar de la investigación clínica a la práctica médica. Y vamos a cerrar con el doctor David Gómez Almaguer. Nos va a hablar de, en el mundo real, qué es lo que sucede en relación a los casos clínicos. Pues y aquí ven ustedes la hoja de vida de Ana Florencia desde el punto de vista profesional. Ella es médico hematólogo, por supuesto. Ella es adscrita y responsable de la clínica de linfomas del Departamento de Hematología del Instituto Nacional de Cancerología y adscrita al Hospital Ángeles.
y bueno, pues creo que todos la reconocemos como una líder de opinión en el área particularmente de linfomas, aunque me queda claro que no es la única área de su expertise, y ha participado, además de publicaciones, en las guías de manejo de linfomas no Hodgkin. El doctor Javier Pinilla formó, por lo que estaba platicando, me ha platicado algunas cosas, que él trabajó como jefe de servicio en el Hospital de La Paz en Madrid, en España. Él se formó en el Memorial Sloan Cancer Center de Nueva York. Actualmente funge como jefe de linfomas en el Moffitt Cancer Center en Tampa, Florida. Director también del Departamento de Hematología. Y entonces él tiene experiencia en áreas de leucemias agudas, leucemias crónicas, mielodisplasia y, por supuesto, del tema del cual vamos a tocar el día de hoy. Y bueno, pues vamos a cerrar también con una excelente ponencia de parte de nuestro expresidente de AME, el doctor David Gómez Almaguer, y ustedes saben que además de todo, él es el presidente actual de la Sociedad Internacional de Hematología, de la ISH, y bueno, pues él es, además de ser médico internista, él es médico hematólogo, y pues desde hace años él funge como jefe de un importante departamento de hematología que es del Hospital Universitario José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es nivel SNI de nivel 3 y bueno, pues ustedes saben que es uno de los hematólogos que más publicado y publica en nuestro país. Y bueno, pues además de tener múltiples trabajos galardonados. Así que pues muchas gracias a los tres. Y pues le cedo la palabra a la doctora Ana Florencia para que iniciemos con el primer tema y al final vamos a tener la discusión y preguntas. Así que si desde ahorita tienen alguna pregunta y comentario, adelante, por favor. Gracias. Pues nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes, sobre todo con este tema que si es que tengo un linfoma favorito, porque en realidad me gustan todos, el linfoma de células del manto yo creo que ocuparía ese lugar. El linfoma de células del manto es una neoplasia muy heterogénea y en los últimos años hemos descubierto las diferentes vías de señalización y alteraciones moleculares específicas que caracterizan a esta enfermedad y que de cierta manera permiten este espectro clínico. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Y bueno, vamos a hablar del linfoma de células del manto, que de acuerdo a la OMS pues lo define como estas neoplasias de células B, que se caracteriza por ser de pequeño a mediano tamaño, son células monomórficas, los núcleos son irregulares y se caracteriza por la translocación de los cromosomas 11 y 14, que da como resultado la sobreexpresión de esta proteína que es la ciclina D1. El linfoma de células de manto es un linfoma raro relativamente. La incidencia anual varía dependiendo de la bibliografía entre 0.5 a 2 casos por cada 100,000 habitantes. Europa reporta entre 7 y 9% de todos sus linfomas, en Norteamérica 4%. Bueno, nosotros en México tenemos entre 5 y 7% dependiendo de un par de bibliografías. Afecta básicamente hombres y mujeres, relativamente más a hombres, y la edad de diagnóstico es alrededor de la séptima década de la vida. Aquí en México, en el Registro Mexicano de Linfomas, donde hay varios hospitales involucrados, uno de ellos es el nuestro, el linfoma de células de manto correspondió en una revisión de 5 años al 5% de todos los linfomas. Y como pasa constantemente en algunas neoplasias, a diferencia de otros países, nosotros encontramos una mediana de edad más temprana, que nuestra población fue de 57 años de edad. Otra revisión en México con respecto a la epidemiología de los linfomas, que es la revisión de la doctora Zárate, reporta entre 6 y 7% de frecuencia del linfoma de células del manto, y cuando vamos a ver la edad, pues predomina básicamente entre estas décadas, entre los 40 y los 60 años de edad, ¿no? Con un predominio ligero entre los 60 y los 80 años de edad. Ahora, el linfoma de células del manto, de manera, a grosso modo, podríamos dividirlo en dos variantes clínicas. Una que es la forma clásica, que es el 95% de todos los linfomas, que se caracteriza por una afección ganglionar
que muchas veces contiene hasta en un 40-50% afección extraganglionar, principalmente gastrointestinal y a nivel de médula ósea. El curso generalmente es agresivo, estos pacientes tienen una enfermedad incurable y a largo plazo el pronóstico es malo. Y hay otra parte, hay un 5% solo de los pacientes que se presentan de una manera más indolente. Y clínicamente hay diferencias. Esta afecta principalmente a la médula ósea y al vaso. Los pacientes debutan con una esplenomegalia que a veces es masiva. Pocas veces tienen ganglios o los ganglios son muy pequeños a nivel del retroperitoneo y estos pacientes se manifiestan por un curso indolente de la enfermedad y estos pacientes generalmente tienen un buen pronóstico, es también una enfermedad incurable, pero el curso es lento y pues incluso a veces nos permite optar por tratamientos menos intensivos o incluso por la conducta de ver y esperar, como es conocida en otros linfomas indolentes. Entonces tenemos estos dos espectros clínicos que son totalmente contradictorios entre ellos, ¿no? Y esto ha traducido que se hayan buscado de cierta manera algunos marcadores que nos permitan conocer más, aparte de la parte clínica, de la probabilidad de que un linfoma se presente de una u otra manera. Y entonces tenemos linfomas de manto de bajo riesgo, aquellos que desde el punto de vista de morfología tienen una morfología clásica, tienen un índice de proliferación bajo, son negativos para SOX11, lo que traduce que esto ingresan al centro germinal y tienen las cadenas pesadas mutadas, y esto generalmente también se refleja en un cariotipo más estable. Estos tienen un curso indolente y generalmente tienen el cuadro clínico que anteriormente les comenté, una forma leucémica, pero con un curso indolente. Pero existen aquellos de alto riesgo donde hay un espectro clínico más amplio. La forma clásica, que generalmente es al diagnóstico con un índice de proliferación elevado. La forma puede ser clásica o ya en etapas más avanzadas una forma blástica o blastoide. El cariotipo tiene que ser complejo y a veces en la evolución clonal encontramos alteraciones en el gen de TP53, ya con una forma blastoide con un pronóstico bastante sombrío para el paciente, ¿no? Ahora, esto nos ha llevado al hecho de que se han buscado desde el punto de vista clínico determinar cómo podemos saber que un linfoma se comporta de manera más agresiva o no. Y entonces inicialmente surgió el MIPI, publicado ya por el 2008, donde se juntaban diversos factores clínicos que nos permitían predecir qué paciente iba a ir o no peor. Después, el valor del índice de proliferación, que tiene el problema de que es de cierta manera operador dependiente, pero tiene un alto valor pronóstico, se adjuntó a este índice y entonces pudimos ver que podíamos hacer un MIPI biológico, al cual le llamamos, ¿no? Y que podemos tener varios grupos de comportamiento donde si tenemos bajos factores de riesgo, tenemos generalmente un buen pronóstico a largo plazo, pero cuando tenemos más factores pronósticos, tenemos un pronóstico en contra. Pero la pregunta sería, ¿cómo es que esto se ve reflejado dentro de la fisiopatología o qué está pasando dentro de las células que de cierta manera lo que estamos viendo es una mayor enfermedad? Que se traduce básicamente en una proliferación, con un índice de proliferación elevado, con una DH elevada, pacientes con pancitopenia, etcétera, estados clínicos avanzados, que finalmente conllevan a medir estos factores de manera clínica. Y bueno, dentro de la fisiopatología, esto, ¿cómo lo podemos de cierta manera traducir? Los pacientes con linfoma de células del manto tienen un linfoma precentro germinal, es decir, es un linfocito maduro que migró de la médula ósea hacia el tejido linfoide y expresa su receptor de células B, que no es todavía antígeno específico, y estas son células llamadas células naive. Estas células generalmente se depositan en la zona del manto que rodea al centro germinal o se encuentran en la sangre periférica. Entonces sabemos que el linfoma se da generalmente previo al centro germinal. Sin embargo, cuando empezaron a valorar qué pasaba con los pacientes que tenían este curso más indolente, pues se determinó que básicamente estos linfomas con un curso más indolente tenían otro origen. Entonces, el equipo del doctor Campos en Barcelona publicó hace ya algunos años que aquellos pacientes que tienen un linfoma indolente generalmente no tienen expresión de SOX11 y después supimos que el SOX11 es primordial para que la célula migre hacia el centro germinal. Entonces, los pacientes que no expresan para que no migren, al centro germinal. Entonces, aquellos pacientes que no expresan SOX11, la célula migra al centro germinal, tiene mutaciones somáticas en la cadena
pesada y cadena ligera, y entonces estos linfomas son linfomas postcentros germinales, básicamente. Pero todo esto nace de un primer hit que es inicialmente la translocación 11-14. Esta translocación, recordemos que se da a nivel de la médula ósea al momento de la recombinación somática. Esto también pasa en el linfoma folicular, en la translocación 14-18. Las enzimas se equivocan y finalmente el gen de la ciclina D1 termina traslocado hacia el gen de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas. Entonces, en una célula naive, esto va juntando alteraciones. La expresión de SOX11 inhibe que esta célula penetre hacia el centro germinal y continúa su evolución añadiendo mutaciones en genes específicos que lo van a convertir posteriormente en un linfoma e incluso dentro de la evolución clonal en un linfoma más agresivo. Ahora, si bien es cierto que la sobreexpresión de la ciclina D1 es el primer paso para el primer evento del linfocito para la generación de un linfoma de células del manto, no es el único evento que se requiere para ello, ¿no? La sobreexpresión de la ciclina D1 de cierta manera promueve la inestabilidad genética al promover la proliferación celular, pero el linfoma de células del manto surge de la suma de diferentes alteraciones. Entonces, esta primera translocación se da en la recombinación somática, pero se ha descrito que sujetos sanos pueden tener la translocación sin que precisamente desarrollen el linfoma. Entonces, no es una alteración definitiva para desarrollar básicamente el linfoma. Ahora, ¿qué significa el hecho que tengamos la ciclina D1 sobreexpresada? Bueno, recordemos que el ciclo celular tiene puntos de regulación muy importantes en sus diferentes etapas. Y uno de los primeros puntos de revisión es este que permite atravesar de la fase G1 a la fase de síntesis, donde finalmente, después de una fase donde la célula amplió su citoplasma, produjo proteínas, pues decide pasar a la fase de síntesis, se preparó, o no decide pasar esta fase y se va a una fase G0 donde la célula permanece de manera quiescente. Entonces, este es un paso primordial para que la célula migre o no hacia otro estado. Y este paso está regulado por ciclinas, específicamente en este está regulado por la ciclina D1 y la ciclina E. ¿Cómo es que actúa la ciclina D1 de manera fisiológica? De manera fisiológica, la ciclina D1 se tiene que unir a la cinasa dependiente de ciclina 4 y esto permite que se fosforile la proteína del retinoblastoma. La proteína del retinoblastoma normalmente está unida a E2F, que es un factor de transcripción que promueve la proliferación y el paso hacia la síntesis. Y entonces, al fosforilar retinoblastoma, entonces esto permite que se separa, deja libre E2F, de tal manera que puede entrar a la membrana del núcleo, puede entrar al núcleo y puede llevar a cabo su efecto. Pero esta no es la única alteración que va a promover la proliferación. En diferentes estudios se han descrito que hay toda una lista de genes alterados en los pacientes con linfoma de células del manto. El más frecuente es ATM, no obstante, no conocemos muy bien el valor pronóstico. Diversos estudios han mostrado que no tiene realmente un impacto en la supervivencia. Si recordamos, ATM es un mecanismo muy importante que permite identificar daño en el DNA y permite a su vez llevar a cabo diferentes vías para que la célula permita regenerarse, quitar ese DNA dañado o ir a apoptosis en un defecto, ¿no? Hay otras alteraciones, P53 se encuentra hasta en el 30% en diferentes series, alteraciones epigenéticas como en los genes de MLL o en otras vías menos frecuentes como Notch1 y Notch2. Este metaanálisis publicado recientemente por el Dr. Wang del MD Anderson es un análisis interesante porque, bueno, muestra esta frecuencia que coincide con la publicación previa, donde lo más frecuente es ATM, pero aquí en las barras azules o moradas, dependiendo de qué color las vean, vemos lo que se presenta al diagnóstico y en las barras naranjas vemos lo que se presenta en la evolución cuando los pacientes progresaron. En esta tabla están ejemplificados los principales genes y entonces es evidente que al diagnóstico de un linfoma de células del manto tenemos ciertas alteraciones, pero en la progresión hay una franca evolución clonal donde hay suma de alteraciones genéticas. Vean cómo hay un aumento de la frecuencia en estos pacientes que sin duda tienen un rol importante en la progresión de la enfermedad. Y esto puede ser de manera tan temprana como 6 meses después de haber terminado la quimioterapia durante el tratamiento o 7, 8 años después de haber terminado un tratamiento de base.
Ahora, la pregunta sería, ¿cómo estas alteraciones, además de la translocación de la ciclina, contribuyen en la fisiopatología del linfoma? Y bueno, si quisiéramos de cierta manera compactar un poco esta información, podríamos decir que las vías afectadas en el linfoma de células del manto básicamente son estas, ¿no? El control del ciclo celular, como es obvio pensar, las vías de reparación del daño genético, la apoptosis, vías de supervivencia celular, aquí influye mucho el receptor de células B y la tirosina C Bruton, y regulación epigenética, donde sabemos poco de qué es lo que sucede, pero que es una vía importante también en este aspecto, ¿no? ¿Qué pasa con el ciclo celular? Bueno, sabemos que la progresión, como habíamos comentado, de la fase G1 a la fase S, puede estar mediada por la ciclina D1. No obstante, no es la única alteración que perpetúa este paso o esta alteración. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de alteraciones en la regulación de esta vía. Aquí vemos que por un lado podemos tener la sobreexpresión de ciclina D1, pero también se han descrito amplificaciones de la sinasa dependiente de ciclina, de tal manera que la sobreexpresión obliga a que haya más sinasa y entonces esto aumenta la unión y por lo tanto aumenta la acción que tiene sobre la fosforilación de la proteína del retinoblastoma. Otra alteración puede ser a nivel de la inhibición de este mecanismo, ¿no? Está la proteína que inhibe a la sinasa es P16. Esta se codifica en este gen y hay de lesiones de este gen que básicamente causan pérdida de la función y entonces tenemos menos P16 de tal manera que no hay quien apague esta unión y entonces tenemos más prolongada esta acción. Por otro lado, hasta 30% de los pacientes pueden tener mutaciones propiamente en la proteína del retinoblastoma, lo cual hace más fácil a fosforilarse y por lo tanto se separa más fácil de E2F. Y por otro lado, el solo MYC puede, alteraciones en MYC como una suma de otras alteraciones genéticas, puede estimular a E2F desde otro punto, ¿no? De tal manera que es más frecuente que la célula pase a la fase de síntesis. Ahora, ¿qué hay con respecto a las vías de reparación del daño genético? Como les decía, lo más frecuente es que ATM esté mutado hasta en un 40-60%. No obstante, diversos estudios no han corroborado que esto tenga un pronóstico específico en estos pacientes. Pero de lo cual sí ya hay suficiente evidencia y vamos hacia el punto de cómo vamos a tratar a estos pacientes son de las alteraciones en TP53. Entonces, recordemos que, bueno, P53 es esta proteína que va de cierta manera a promover la reparación del DNA o la apoptosis en aquellas células que no se vayan a reparar por diferentes mecanismos. Entonces, por un lado, podemos tener mutaciones en genes que a su vez inhiben a los inhibidores de P53 de tal manera que aumenta la acción de M2, que esto disminuye la acción de P53. Hasta el 30% de los pacientes tienen mutados o deletados P53 y esto también disminuye la función de P53. Y tenemos ganancia en algunas sinasas que también promueven el paso al siguiente punto del ciclo celular. Todo esto se traduce en una mayor proliferación y a su vez en una mayor inestabilidad genética y en la suma progresiva de alteraciones genéticas. Como les comentaba, ATM es la que más frecuentemente se encuentra mutada, tanto en el diagnóstico basal como en la progresión. No obstante, la asociación con la supervivencia no es muy conocida. Hay algunos estudios que incluso sugieren que la mutación en ATM daría mayor sensibilidad a la quimioterapia y podría ser de buen pronóstico. No obstante, esto no está del todo determinado. ¿Qué pasa con la apoptosis? Bueno, hay alteraciones en las vías de reparación y por lo tanto también hay alteraciones en la apoptosis. BCL2 es uno de los genes que frecuentemente puede estar alterado, no tanto como lo vemos en otros linfomas. No obstante, varias de las alteraciones en la regulación de la apoptosis pueden ir secundarias a ganancias en BCL2, a disminución de la regulación de BCL2 o a la sobreexpresión de MCL1,
que también está relacionada con la disminución de la apoptosis. Entonces hay diferentes vías de proliferación. Por otro lado, tenemos diferentes vías que inhiben la apoptosis. Entonces tenemos células más resistentes al tratamiento. Ahora, hay vías que de manera separada aumentan la supervivencia de la célula. Y aquí la vía del receptor de células B es una vía muy conocida, dado que en los últimos años se ha convertido en una vía terapéutica, específicamente en estos linfomas. La activación crónica del receptor de células B tiene a su vez la activación de toda la cascada abajo de diferentes vías de señalización. Una de ellas es fosfatidilinositol 3, la vía de mTOR, y por otro lado la vía canónica de NF-κB, que es la que generalmente está afectada, no solo vía receptor de células B, sino también algunas proteínas que normalmente inhibirían esta vía, como por ejemplo TRAF2-3, por medio del ligando CD40, también están mutadas de tal manera que hay una pérdida de la función y hay un aumento en la actividad de la vía de NF-κB. Entonces, estos pacientes tienen aumentadas estas vías de señalización. No obstante, cuando se ha tratado a estos pacientes con monoterapia con diferentes medicamentos como los inhibidores de tirosina sinase bruto, ¿no? Como inhibidores de fosfatidilinositol, también se utilizaron los inhibidores de mTOR o los inhibidores de la proteasa que de manera indirecta actúan sobre la vía de NF-κB, los resultados no han sido del todo satisfactorios desde el punto de vista de que las respuestas completas no son totales. Lo que quiere decir que el linfoma de manto tiene múltiples vías que a su vez están actuando para perpetuar la fisiopatología, de tal manera que incidir sobre una sola vía no es suficiente. Entonces no hemos encontrado el punto que desencadena todo y entonces tenemos que estar de cierta manera tapando los topos en cada una de estas recurrencias en estos pacientes, ¿no? Finalmente, otra de las vías de las que conocemos poco es acerca de la regulación epigenética, y aquí hay algunos genes que se han descrito que van a provocar una disminución de la apoptosis también, aumentar la proliferación, la adhesión y la migración de estas células, ¿no? De tal manera que el linfoma de células del manto es una enfermedad pues francamente diseminada generalmente al diagnóstico. Casi el 70% de los pacientes tienen una actividad, una etapa clínica 4 al diagnóstico, y un buen porcentaje tiene infiltración a nivel de la médula ósea. Ahora, el rol del SOX11 inicialmente se asoció al hecho de que se presentaba con la forma clásica y que su ausencia se relacionaba a la forma indolente, ¿no? Ahora sabemos que SOX11 se relaciona principalmente con la vía del PAX5, ¿no? Entonces, que la expresión de SOX11 inhibe que la célula, de cierta manera, migra al centro germinal, de tal manera que esta célula no brinca hacia esa área y no sufre la hipermutación somática que suelen sufrir normalmente estas células. Y entonces es una célula que por otros mecanismos que ya comentamos ingresa constantemente a proliferación, y esto puede promover la inestabilidad genética en ellas, de tal manera que va teniendo una evolución clonal. Ahora, ¿cuál sería el impacto pronóstico de conocer estas vías o la fisiopatología en este linfoma de manera específica, ¿no? Bueno, hay un trabajo muy interesante publicado hace ya 3 años que lo que hizo fue juntar básicamente los pacientes del grupo nórdico tratados en diferentes protocolos, y entonces hicieron diferentes estudios genéticos donde fueron a investigar los genes, ¿no? Y entonces vemos que, por ejemplo, las alteraciones en P53 se encuentran alrededor, si las sumamos, en un 30% de los pacientes, ¿no? Pero ellos dividieron de lesión y mutación. Estamos hablando de dos mecanismos, de 2 técnicas diferentes, ¿no? O sea, la de lesión mediante una sonda con FISH y la mutación mediante la secuenciación. Y lo que encontraron fue muy interesante. Aquellos pacientes que no tienen alteraciones en P53, que no tienen el gen mutado, tienen generalmente un buen pronóstico, y podemos esperar que el beneficio de un tratamiento intensivo, ya que todos estos pacientes fueron tratados con una quimioterapia que llevara citarabina a la inducción y que además fueron llevados a trasplante, tenga un buen pronóstico a largo plazo. Entonces vemos que a largo plazo la mediana, incluso a los 10 años, no ha sido alcanzada en aquellos pacientes que no tienen alteraciones en P53.
Pero aquellos pacientes que tienen alteraciones en P53 tienen una menor supervivencia, donde la curva cae rápidamente en los primeros 4 a 5 años. Lo mismo pasa con la supervivencia libre de progresión. Pero lo más interesante fue cuando fueron a ver qué pasaba si estamos viendo a los pacientes que están tanto deletados como mutados, tienen un mucho peor pronóstico que aquellos que solo tienen la deleción o aquellos que no tienen ninguna, ¿no? Vemos aquí los pacientes en rojo que tienen la deleción, realmente la diferencia no podría ser muy significativa con respecto a aquellos pacientes que no están deletados, pero aquellos pacientes que tienen la mutación tienen un muy mal pronóstico. Y estos pacientes, la mediana cae en los primeros 2 años. Es decir, que a pesar de que tú lleves a un paciente a una quimioterapia intensiva y lo lleves a un trasplante, si este paciente tiene mutación en P53, tiene un muy mal pronóstico. Entonces, en estos pacientes es donde hay que buscar protocolos clínicos para tratar de ofrecer un tratamiento o un impacto en la supervivencia diferente, ¿no? Ahora, en este contexto se han buscado también otros marcadores moleculares que sean más específicos, más sensibles y específicos para valorar el tratamiento de los pacientes. Uno de los problemas del tratamiento es la edad del paciente, qué tan intensivos podemos ser o no, y las diferentes combinaciones que han surgido con los nuevos tratamientos. Cómo integrar estos nuevos tratamientos a la quimioterapia o en qué grupo de pacientes darían un mejor beneficio o en qué tipo de esquema, ¿no? Entonces, este es un ejemplo publicado en el JCO hace también algunos años, donde buscaban genes que estaban asociados a la proliferación. La presencia o la expresión de estos genes estaba correlacionada con índices pronósticos elevados y con la expresión de P53 en inmunohistoquímica, que hay estudios donde dicen que un aumento de la expresión de P53 es de mal pronóstico, no obstante, no es lo mismo que la mutación. Entonces, no hay una correlación exacta en ese contexto, ¿no? Y entonces, de cierta manera, este esquema permitió diferenciar 3 grupos de mejor pronóstico, ¿no? No obstante, estos son meramente en el contexto de ensayos clínicos, aún estamos un poquito lejos de llevarlos a la práctica clínica. Entonces, ¿cuál sería el algoritmo para integrar estas alteraciones en nuestra práctica? Bueno, lo que están recomendando actualmente es determinar el estatus de P53. No obstante, en países como el nuestro, esto es difícil de hacerlo en la práctica diaria y tendremos que buscar alternativas para poder integrar este tipo de algoritmo, ¿no? No, también sabemos que pues, el 50% de los pacientes va a estar muerto en los primeros 5 años o va a tener recaída, y es por eso que hay diferentes ensayos clínicos con múltiples drogas en combinación que se están utilizando, conociendo ya cuáles son las vías que están de cierta manera participando en perpetuar el linfoma. Finalmente, para concluir, les quiero comentar que el linfoma en células del manto es una neoplasia en realidad muy compleja, que la expresión de ciclina D1 no es la última alteración que participa en la fisiopatología. Y esto es secundario a las diversas alteraciones que se han descrito dentro de la fisiopatología, que van a perpetuar la proliferación y el crecimiento. Una de las más importantes son las alteraciones en P53, que es un evento importante y significativo que tiene un alto valor predictivo y pronóstico, y conocer estas alteraciones pues nos va a llevar a refinar la búsqueda de ellas al momento del diagnóstico y también la adecuación de los tratamientos en nuestros pacientes. Esto con el objetivo de que la duración de la respuesta sea mayor en este grupo específico de pacientes. Y bueno, doy en paso a la siguiente charla. Gracias por su escucha. Muy bien, muchas gracias, doctora Ana Florencia. Y continuamos ahora con el doctor Javier Pinilla, que nos va a hablar del linfoma de células del manto, de la investigación a la práctica médica. Adelante, Javier. Bueno, pues una vez más, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido de verdad una charla excelente de la previa exposición. Me ha encantado y, por supuesto, hay muchas facetas de la presentación que os voy a dar ahora que tienen temas
sobrepuestos. Sin embargo, intentaré hablar de ellos de una forma más rápida. Me ha gustado mucho porque obviamente la presencia de TP53 es fundamental y es uno de los factores pronósticos más importantes que tenemos en la práctica habitual. Así que voy a empezar la presentación, a ver si me sale bien esto. Sí. Bueno, no voy a recalcar muchas de las cosas que se han hablado antes acerca de, por ejemplo, la baja frecuencia de este linfoma. A pesar de eso, en nuestra institución vemos alrededor de unos 70, 80 linfomas de manto cada año y obviamente pues depende de... A mí me vienen mal los indolentes y otros de mis colegas pues ven los más agresivos, dependiendo un poco a la presentación, como podéis observar. Obviamente también se ha hablado mucho de esto y no voy a hablar enfatizarlo. Obviamente la clásica caracterización inmunofenotípica CD5, CD20 y CD23 negativo, que es lo que clásicamente nos hace diferenciar de la linfática crónica, enfermedad que también veo mucho. Y obviamente, pues con la incorporación del FIS, de la ciclina D1, de la translocación 11-14, pues obviamente esto se puede caracterizar. Sí que es cierto que en algunos casos tenemos estos casos raros de que seguro que Ana Florencia los ha visto, de ciclina D1 negativo, ciclina D2 positivos, que son difíciles de identificar en la práctica. Sin embargo, las variantes histológicas clásicas que también se han manifestado son la clásica, la blastoide y la pleomórfica. Y la blastoide, como también ha dicho, realmente se comporta más y más como una leucemia linfoblástica aguda en muchos niveles, sobre todo a nivel de tratamiento clínico. Tampoco me voy a parar mucho en las características clínicas, en la media de edad que ya se ha comentado, de la generalización de la linfadenopatía. La linfoditosis, que sí que, como sabéis, puede encontrarse, sobre todo la vemos en de bajo grado, pero también en formas blastoides, de una forma más agresivas. Y obviamente la esplenomegalia, que una vez más, como veremos a continuación, se asocia predominantemente o clásicamente a los linfomas del manto indolentes. Sabéis que la participación del sistema gastrointestinal o la afectación del sistema gastrointestinal es una de las cosas también clásicas que a veces se puede producir de una forma anecdótica o cuando se hace un workup completo de estos pacientes. Y obviamente el diagnóstico, pues se ha hablado claramente y muy más profundamente de la forma clásica, de esta forma monomórfica con una proliferación nodular, difusa o patrón del manto. Y estas 4 variantes citológicas, pues como veremos, pues muchas veces también se correspondan un poco a la forma o dependiendo de la edad, a cómo vamos a plantear el tratamiento. Obviamente la expresión de la ciclina D1 en la translocación 11-14 es el hallmark que llamamos, es la caracterización más importante, así como el inmunofenotipo que hemos hablado. Se ha hablado también del MIPI, obviamente se ha hablado mucho y no tengo por qué recalcar siempre estos 4 factores pronósticos por supervivencia: edad, performance status, LDH y contagios leucocitarios, y esto se asoció hace ya muchos años con este bajo, intermedio y alto. Sin embargo, como ha dicho la doctora también, la incorporación del Ki-67 y últimamente probablemente lo habéis visto en este último ASCO, se ha descrito este MIPI biológico, pero un poco también incorporando el Ki-67, así como la variante blastoide, y nos da, dijéramos, una mejor caracterización y diferenciación de estos grupos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el Ki-67, pues en menos de 10, más de 10, más de 30, con CHOP o con ARCHOP, pues realmente diferencia el pronóstico de estos pacientes a largo plazo. Y como veremos durante la presentación, también se está incorporando como un marcador muy importante para las nuevas terapias de blanco que usamos de segunda línea, como dijéramos, un factor pronóstico fundamental en qué pacientes estos van a responder a estas nuevas terapias. También se habló mucho más profundamente de la biología del SOX1 y obviamente no me voy a parar aquí. Me parece súper interesante porque sí, como ha dicho la doctora, pues diferencia estos 2 tipos de poblaciones de alguna manera y nos hace pues, pensar de una forma diferente. Y obviamente esto viene pues, por el famoso ratón transgénico SOX11 que desarrolló una enfermedad muy parecida a la que vemos en la clínica con un aumento de la señalización intracelular.
Así como hemos visto, y como también ha repetido muy bien la doctora, pues el linfoma del manto es una enfermedad extremadamente heterogénea que va desde las formas más indolentes, donde los pacientes pueden tener una supervivencia muy larga en ausencia de tratamiento, los he tenido en mi clínica, y obviamente se caracteriza por esa linfocitosis, esplenomegalia, pero con una linfadenopatía mínima. Sí que hemos visto de vez en cuando ese in situ MCL que también está, dijéramos, reportado en el WHO, donde se ve estas zonas muy pequeñitas dentro de un ganglio donde realmente pues no hacemos nada. Lo que sí que es claro que es importante diferenciar de una forma clínica estas variantes indolentes cuando no necesitamos intervenir y podemos hacer una surveillance, un active surveillance. Esto es lo que ya hemos comentado, aunque en nuestro, dijéramos, en nuestro mundo quizá lo vemos un poquito más que el clásico 5%, y me atrevería a que vemos a un 10, un 15%. Sí que estos pacientes se ven en gente mayor, tienen esa linfadenopatía mínima, linfocitosis, plenomegalia. Como ha dicho la doctora, la cadena pesada de la inmunoglobulina es hipermutada, esto lo describió Estela Matutes hace muchos años también. Así que la falta de cariotipo complejo y la caracterización de SOX negativo y un bajo índice de Ki67. Como veis aquí, la supervivencia de los 5 años del 100% comparado con el 50% en la variante clásica. Así que, ¿cuáles son los factores determinantes para la decisión del tratamiento? Ya hemos dicho, en la variante indolente vamos a hacer un watchful waiting, que decimos, y obviamente en las variantes más agresivas, pues tenemos que hacer un balance entre tolerancia del paciente debido a la edad y las características específicas de estos pacientes. Es decir, que en pacientes jóvenes pues vamos a tratar con alta intensidad, como veremos en un momento. En pacientes mayores vamos a moderar esa intensidad para evitar una excesiva toxicidad. Y obviamente en enfermedad menos agresiva, como veremos luego, tenemos que usar baja intensidad, y aquí en estos tipos de enfermedad quizá es donde los nuevos terapias blanco pues quizá en el futuro van a tener un papel muy, muy importante. Bueno, así que esto también un poco para recalcar lo importante de cómo pensamos de manto en el 2020, y obviamente vemos esa transición que podemos ver hasta linfomas de bajo grado, los indolentes, linfomas del clásico linfoma intermedio que vamos a hablar mucho tiempo, y la forma de alto grado en las formas blastoide pleomórfica, como decía muchas veces, que se comporta como un linfoma linfoblástico, incluso como una leucemia linfoblástica aguda en términos de agresividad, y obviamente la forma clásica, que es la más común. Obviamente el SOX11 va a ser importante para ayudarnos a diferenciar este tipo de poblaciones. Bueno, pues aquí, como veis, no voy a profundizar en esta charla, y debido al tiempo pues me voy a dedicar un poquito más profundamente al tema de segunda línea y sobre todo a los inhibidores de BTK y otras terapias blanco, pero sí que es cierto que en primera línea las opciones son variables, como se ha visto. Obviamente no hay ninguna duda, y esto también lo quiero recalcar, que la presencia de TP53 es fundamental. Sin embargo, muchas veces no la tenemos disponible al diagnóstico. Pero sí que es cierto, y esto lo hemos visto en muchas enfermedades, la quimioterapia no hace bien a pacientes con TP53, y terapias biológicas o terapias blanco pues pueden ser mucho mejor, sobre todo en pacientes de edad avanzada. Sin embargo, en general siempre hemos dicho que en pacientes jóvenes, pues obviamente los esquemas de R-CHOP o R-DHAP alternado, o el esquema nórdico de Maxi-CHOP con altas dosis de citarabina, o incluso el clásico combinación de hipersivat, que como saben lo usamos en linfoblástica aguda y en cualquier tipo de linfoma agresivo. Obviamente el trasplante autólogo también se ha discutido y se ha hecho durante muchos años, altas dosis de quimioterapia seguido por trasplante, incluso en mantenimiento con Rituxan, que también se ha visto debatido en diferentes áreas. A quimioterapias menos agresivas, obviamente, bendamustina, Rituxan, R-CHOP, y la incorporación últimamente en gente mayor en Estados Unidos, sobre todo, muy importante, de la combinación lenalidomida-Rituxan, como sabéis, bien publicada en varios manuscritos. El mantenimiento, una vez más, pues el Rituxan, pues depende, yo también tengo mis dudas en qué tipo de pacientes, pero sí que se puede usar. En segunda línea, obviamente me voy a centrar en los inhibidores del BTK,
y también algunos datos que tenemos crecientes acerca de la utilidad en combinación con los inhibidores del BCL2, que obviamente pues, pueden tener un papel importante en cierto tipo de pacientes. Obviamente estoy de acuerdo con la doctora que esta enfermedad es muy compleja y muchas veces tienes que tapar diferentes agujeros para intentar controlar la proliferación y realmente complicado. Vamos a ver ibrutinib, vamos a ver acalabrutinib, brevemente lenalidomida rituxan. No voy a hablar de bortezomib, así que vamos a pasar a las opciones de tratamiento en linfoma refractario. No se puede empezar esta charla sin hablar de este famoso New England ya del 2013, donde el doctor Michael Wan de MD Anderson pues, reportó con este grupo internacional acerca de sus primeros efectos de ibrutinib, un inhibidor del BTK en enfermedad recaída o refractaria de manto. Y vemos aquí el famoso PCY1104, donde sí que caracterizó pacientes que habían tenido una exposición previa a bortezomib, que en aquellos tiempos de las pocas cosas que tenían, con o sin ella, y veíamos, como veis aquí, que la respuesta inicial al tratamiento o la media, el tiempo medio de iniciar el tratamiento es muy rápida, porque obviamente cuando esto funciona rápidamente, y la media a la remisión completa de alrededor de unos 6 meses. Obviamente no, como veis aquí, las remisiones completas no fueron muy altas, pero sí significativas considerando que estos pacientes pues, eran ya enfermedades recaídas. Vemos un 68, un 65. En general, no una diferencia de acuerdo a la terapia previa administrada. Esta es la clásica progresión de la enfermedad y supervivencia global que vemos con una mediana de progresión de supervivencia de 13 meses y una mediana de supervivencia de 22.5 meses. Obviamente, estos pacientes heavily treated, muy tratados, muy malamente, como decíamos, o con muchas líneas de tratamiento. Sin embargo, pues pacientes que sí que se pudieron beneficiar de alguna forma de estas nuevas terapias, incluso inicialmente. Esto se ha reportado recientemente, es el análisis a largo plazo de este pool análisis de enfermedad o de linfoma del manto refractario de casi 7 años de seguimiento. Y vemos aquí la cantidad de pacientes que se habían seguido pues de 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5 y 5. Y aquí básicamente el mensaje de esta diapositiva es básicamente que dependiendo de las líneas de tratamiento, y esto es una cosa siempre que se repite en cualquier de las enfermedades cuando consideramos nuevas terapias blanco, pues con más líneas de tratamiento los pacientes pues van peor. Y obviamente veis aquí que la progresión PFS, la progresión libre de enfermedad, como veis aquí es de 12.5, pero claramente superior cuando el paciente recibió solo una línea de tratamiento en comparación cuando recibió muchas líneas de tratamiento. Vemos también que la duración del tratamiento es significativamente mayor en este caso cuando tenemos una línea contra, dijéramos, varias líneas de tratamiento e incluso, como podéis ver aquí, la supervivencia global. Es decir, una vez más, poner de manifiesto que estas nuevas terapias, identificando pacientes tempranamente cuando pueden tener un mejor comportamiento, pues es más práctico, beneficiaría a nuestros pacientes. Perdón. Bueno, pues como pasa en muchas de estas enfermedades, la creación de una primera droga como ibrutinib, esto, como quizá lo habéis visto, estos círculos representan los mapas de las quinasas o de los kinome maps que llamamos, y cada circulito, perdón, cada circulito representa pues, el blanco de una diferente quinasa a una concentración con un IC50 especial de los diferentes inhibidores del BTK que tenemos ahora mismo disponible en Estados Unidos. Y obviamente tenemos ibrutinib, como veis aquí, pues dijéramos estos círculos son mayores y obviamente significa que tienen más lo que llamamos efectos blancos fuera de lo que es el BTK. Obviamente tenemos acalabrutinib, una droga que también está aprobada y que tiene un efecto mucho más concreto y más conciso, y zanabrutinib, que cualquiera que puede ver esto, pues puede ver que está como in between, ¿no? Como entre medio. Obviamente, el tema de la concentración del efecto en una quinasa pues puede ser beneficiosa, pero obviamente también no está tan claro como otras quinasas pueden tener un papel en el control.
obviamente sí que es verdad que quizá la quinasa clásica que se ha identificado como relacionada con la diarrea, como efecto secundario, es el IFR, que obviamente lo vemos mucho más con ibrutinib o con acalabrutinib si lo comparamos con acalabrutinib. Es un ejemplo, pero obviamente el famoso ITK y todos los posibles fenómenos inmunoreguladores que se han asociado, pues también puede tener un papel en la diferenciación de estas drogas. Así que hablamos ahora mismo de acalabrutinib, que quizás es la última comprobación, aunque la última ha sido zanabrutinib, pues quizás sabemos más de este estudio fase 2 en enfermedad recaída, pacientes también pues tratados de muchas maneras, y obviamente vemos aquí que la respuesta al tratamiento, como veis aquí, pues también es interesante, alrededor de un 40% de respuesta completa, con una mediana de seguimiento de unos 15 meses y una mediana el tratamiento de la respuesta de 2 meses, con una durabilidad del tratamiento no alcanzada. Es decir, que una vez más todavía no podemos comparar obviamente los inhibidores del BTK, pero tenemos otra droga pues con unos resultados muy esperanzadores para nuestros pacientes. Y aquí vemos la progresión de la enfermedad y la supervivencia. En este ensayo es el Y004, y obviamente después de esta mediana de seguimiento de 15 meses no se ha alcanzado la progresión de la enfermedad o la supervivencia global, cosa muy interesante. Obviamente siempre uno puede pensar que quizá el tipo de pacientes que se incorpora después de un BTK inicialmente aprobado, pues puede ser más seleccionado. Sin embargo, pues muy esperanzador, porque obviamente incluso pues a nivel retrospectivo pues supera los datos que hemos visto en el pasado con ibrutinib. Esto fue obviamente identificado o correlacionado con la respuesta completa, y esto nos podemos ir desde respuesta completa al concepto de enfermedad mínima residual, que está viniendo obviamente en muchas enfermedades, como sabéis ahora mismo, pues muy en boga en linfoblástica aguda, en linfática crónica, y también la estamos estudiando de una forma muy profunda el linfoma del manto como marcador de progresión de la enfermedad, o incluso en este caso duración de la respuesta. Es decir, una respuesta completa obviamente nos va a dar mucho más tiempo, dijéramos, de durabilidad de esa respuesta si lo comparamos con pacientes con una enfermedad con una respuesta parcial, en los que obviamente pues va a ser, dijéramos, peor. Obviamente no se ha alcanzado la duración de la respuesta, pero dijéramos, esto se tiene que seguir obviamente con seguimiento a largo plazo para ver si esto se mantiene. En este caso es el update de los 24 meses, y si podéis ver aquí, obviamente si lo comparáis con la primera diapositiva que os he enseñado, que es la fase inicial, pues obviamente la progresión de la enfermedad se ve que son de 20 meses, superior a la que veíamos antes de 13 meses, pero obviamente esto es difícil compararlo. Obviamente de 13 meses con ibrutinib, 20 meses con acala, uno puede pensar que, bueno, pues a la larga, como vemos, esas curvas van cayendo, y es ligeramente el mensaje. Todavía no podemos controlar esta enfermedad a largo plazo cuando está recayendo. Y veis aquí la progresión de la enfermedad de los 24 meses del 50%. Y esta es la supervivencia global no alcanzada todavía. Todavía tenemos otros mecanismos para mantener a estos pacientes vivos, y obviamente se pueden investigar otras cosas. La última droga que, como sabéis, ha sido aprobada en Estados Unidos es zanubrutinib, y obviamente se ha reportado este ensayo clínico, 160 miligramos BID. También no queda claro, porque muchas veces esta droga se puede dar como una vez al día, y veis aquí que una vez más, pues más de una línea de tratamiento y con estas características, una respuesta del 84%, con un 15% respuesta completa y un 69% de respuesta parcial. Una vez más, vemos aquí que estas curvas, bueno, pues nos empiezan a sonar a lo que hemos visto antes. Mediana de progresión de la enfermedad 19 meses, es decir que, bueno, pues obviamente tenemos que seguir estos ensayos clínicos, pero una vez más, otra opción terapéutica importante para nuestros pacientes con linfoma del manto en el futuro. El tema es que con esas drogas, ¿cómo vamos a seleccionar? Obviamente. Y lo cierto es que cada una de ellas puede pensar que puede tener un perfil de toxicidad que puede ser personal o un poco diferente de los unos de los otros. No se ha comparado, el único que se ha comparado ahora mismo, la única comparación que está disponible y que se ha reportado este último verano en ASCO fue zanubrutinib con ibrutinib en Waldenström, donde sí que se parece que
que aunque la efectividad era similar, Sanubrutinib tenía un perfil de toxicidad un poquito mejor, pero algo muy difícil de caracterizar en estos ensayos clínicos. Veis aquí las citopenias pues bastante similares en cuestión de neutropenia, quizá trombocitopenia bastante parecido. Las infecciones sabemos que se producen en cualquier tipo de estos pacientes y la neutropenia es algo que obviamente predispone a las infecciones. Obviamente hablamos a continuación de otros efectos adversos clásicos como las arritmias, el bleeding, la diarrea, etcétera, que pueden caracterizar a alguno de estos, dijéramos, inhibidores. Ya hablábamos que la diarrea es más clásica con ibrutinib si la comparamos con Acala, quizá con Sanu también existe como entremedio, y quizá el dolor de cabeza pues es lo que caracteriza a calabrutinib. Todos ellos pueden producir bleeding and bruising. Quizá lo que veremos en la próxima diapositiva es que quizás sí que parece que el grado 3 parece acerca, si comparamos estudios retrospectivos, parece ser un poquito mayor con ibrutinib, pero bueno, también se ve con Acala o incluso con sanubrutinib. Obviamente sabéis que lo que sí se sigue recomendando es parar este medicamento si hay un tema quirúrgico, una indicación de una cirugía, porque sabemos que tiene un impacto sobre la agregación plaquetaria, que obviamente, como pasa en estos casos, es reversible después de una semana de discontinuación. Sin duda alguna, la adición de antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes aumenta el riesgo de sangrado en cualquiera de estos tres medicamentos. Otro de los efectos clásicos que se discute es las arritmias. Y las arritmias, obviamente, la señal inicial pasó con ibrutinib, y vemos aquí que se ha reportado, pues, dependiendo de manto, en linfática o en Waldenström, en diferentes formas. Con Acala la vemos en menor medida, sin embargo la señal existe ahí. Claro, difícil diferenciar si estos pacientes son mayores y obviamente tienen un riesgo de desarrollar este problema. Obviamente ibrutinib tiene el tema de la hipertensión a largo plazo, y esa hipertensión quizá puede ser algo también que puede repercutir en la aparición de este problema. Y veis aquí que en Consanu pues también se ha reportado, pero quizá en menor medida, como pasa con acalabrutinib. No hay ninguna duda que hay que tener cuidado, o al menos de momento solo con ibrutinib se ha reportado alguna arritmia ventricular, con lo cual en pacientes cardiopáticos y con enfermedad severa pues hay que tener bastante más cuidado. Aquí simplemente traigo el tema de la lenalidomida y en este caso en enfermedad refractaria, que como sabéis es algo que bueno, pues está bastante incorporado en primera línea, y en sitios donde no hay disponibilidad de BTKs pues todavía es algo que puede darnos algún tema de respuesta cuando lo usamos a dosis altas de 25 miligramos del día 1 al 28 cada 28 días. Obviamente pues un porcentaje de remisiones relativamente pequeñas, pero obviamente con una toxicidad clásica de neutropenia, trombocitopenia, pero algo que en algunos momentos nos puede dar un poquito más de prolongación. Es muy bien usada en primera línea, también en segunda línea, también se ha reportado, y obviamente los niveles de respuesta pues suben a un 36% y una duración de la respuesta casi de 20 meses, lo cual pues también puede ser una alternativa terapéutica importante en nuestros pacientes con enfermedad refractaria. Bueno, y a partir de aquí pues voy a centrarme brevemente en lo que creo que vamos a ver más en el futuro, las combinaciones en enfermedad refractaria, así como incluso el adelantar estas drogas blancos a pacientes que nunca han recibido tratamiento, cuando siempre los podamos identificar dijéramos, con variantes biológicas. La primera, como sabéis, es la combinación de Rituxan y ibrutinib, que se ha reportado hace muchos años con una respuesta total del 88% y una respuesta completa del 40%. Una vez más, y esto se va a repetir, los pacientes que más se benefician son los pacientes que tenían un índice de proliferación de Ki67 del menos del 50%. Y esto se repite más y más cada vez que vemos ensayos clínicos que incluso solo, dijéramos, dejan participar a pacientes de
categoría. Obviamente la toxicidad es la que hemos visto. Y aquí vemos otro estudio interesante también de la adición de bendamustina, rituxan a calabrutinib. En este caso se hizo en 2 cohortes de pacientes de primera línea, incluso de segunda línea, cosa que, bueno, pues en primera línea puede ser una opción bastante interesante y la pregunta es, bueno, la adición de acalabrutinib, ¿qué es lo que nos da? Y vemos aquí, obviamente, que los pacientes se pueden randomizar de acuerdo a que hagan acalabrutinib con mantenimiento rituxan, seguido de acalabrutinib, dependiendo de la respuesta, o solo acalabrutinib. Y vemos aquí, una vez más, unas respuestas, digamos, en pacientes refractarios o incluso, obviamente, en pacientes en primera línea, pues bastante importante, como veis aquí, unos índices de respuesta pues bastante altos, del 70%, incluso en los dos líneas de tratamiento, aunque obviamente, como veis, pues no hay muchos pacientes tratados y todavía tenemos que ver cómo estos pacientes se van a comportar en el futuro, algo obviamente que ya hemos dicho que es fundamental. Este es el análisis de este ensayo y obviamente, como con un seguimiento relativamente corto, obviamente no se ha alcanzado la mediana de progresión de la enfermedad ni en el paciente treatment naive o en enfermedad refractaria. Una vez más, algo interesante para seguir. Bueno, ya ha hablado la doctora de la importancia del BCL2, sin embargo sabemos que MCL1 y otros factores, dijéramos, de proteínas antiapoptóticas pueden tener un papel importante en esta enfermedad, pero bueno, es la que tenemos disponible, con lo cual ya tenemos datos de ibrutinib, venetoclax en enfermedad refractaria. Obviamente sí que es cierto que al principio hemos tenido la experiencia con venetoclax, en lo que llamamos el ramp up o la dosis creciente, pues tiene que ser más rápida porque estos pacientes pues están más enfermos, pero sí que es cierto que la combinación se puede hacer y obviamente pues tiene resultados en cierta manera pues interesantes, como veis aquí. Esto es el update de los 3 años del AIM Study, que como veis combina ibrutinib con venetoclax y vemos aquí una vez más primary endpoint, respuesta total y enfermedad y respuesta completa. Y vemos aquí en verde, no os fijéis en este número, sin embargo, perdón, en el porcentaje casi un 60% de respuestas completas, algo pues bastante interesante para dijéramos, para estos pacientes de enfermedad refractaria, teniendo en cuenta que sabemos que esta respuesta completa se asocia a periodos de progresión de la enfermedad más largo. Y aquí veis en la parte derecha en análisis del MRD. Y como os decía, MRD está viniendo de una forma importante en todo este tipo de enfermedades. Y veis aquí pues un porcentaje muy grande de pacientes que tenían por citometría de flujo, menos por ASO-PCR. Obviamente son diferentes tecnologías. En Estados Unidos la incorporación de la secuenciación genómica de la cadena pesada de la inmunoglobulina está ahora aprobada en linfoblástica, en mieloma y la semana pasada en linfática crónica, con lo cual es algo que en el futuro lo vamos a ver qué papel puede tener en este tipo de pacientes y cómo vamos a plantear tratamientos posteriores. Este es un diferente ensayo, se llama el simpático, que nos hace siempre gracia, ibrutinib, venetoclax, y obviamente vemos aquí que tiene una randomización entre ibrutinib, venetoclax, discontinuar venetoclax y continuar ibrutinib ante la progresión o a toxicidad inaceptable, o incluso, dijéramos, en ibrutinib placebo, pues discontinuar el placebo y continuar el ibrutinib. Un poco viendo a ver cuál de las dos, dijéramos, alternativas terapéuticas pues más eficaz. Aquí vemos el ramp up. Este ramp up sí que se ha hecho en los ensayos clínicos cuando hay una droga en medio. Obviamente, cuando se usa de una forma única en pacientes que no tienen más alternativas, este ramp up hay que hacerlo mucho más rápido porque obviamente pues estos pacientes si no se van a escapar. Y vemos aquí que los pacientes de alto riesgo de TLS o bajo riesgo de TLS son las características y esto, dijéramos, tiene un papel relevante cuando hablamos de las respuestas y vemos aquí que, bueno, pues en todos los pacientes, pues en los pacientes que tenían bajo riesgo de TLS, lo que se traduce por una enfermedad linfadenopática más pequeña, porque no tiene unos ganglios tan bulky, pues obviamente las respuestas completas, como veis aquí,
pues son mayores que los pacientes que tienen alto riesgo, que por otro lado también se asocian con digamos, una enfermedad más agresiva. Aquí veis también en la parte inferior de la pantalla, pues de momento, con un seguimiento pues, muy corto, la enfermedad, dijéramos, la progresión de la enfermedad. Bueno, ya para terminar, y sin querer entretenerme mucho más, pues un par de ensayos clínicos por el grupo español, también en este caso, dijéramos, el uso de ibrutinib rituxan como primera línea en pacientes con formas indolentes. Estamos hablando de formas indolentes, pero que requieren tratamiento. Estamos hablando que las formas indolentes pueden seguirse durante un tiempo, pero en un momento determinado pueden requerir tratamiento. Aquí, una vez más, vemos la incorporación de MARD negativo, al menos de 6 meses para parar el tratamiento después de 2 años de terapia, y el rituxan dado de esta forma. Son las características de estos pacientes y veis aquí también el MIPI score bien caracterizado y dijéramos, los tamaños de la linfadenopatía. Pues una vez más vemos aquí un porcentaje de remisiones completas en este ensayo del GELTAMO, pues bastante impresionante, un 77% de remisiones completas en un grupo relativamente pequeño de pacientes, incluso como veis aquí, pacientes con MRD negativo, pues en un 74% de pacientes evaluables. Es decir, en este caso la clonalidad se usó por ASO-PCR y bueno, pues fue variada, ¿no? Pero una vez más la creciente importancia de la enfermedad mínima residual como factor pronóstico en estos pacientes. Otro ensayo también de aquí del grupo de aquí americano, un poco diferente, pacientes previamente no tratados, pero mayores, pero sí que mezcla, dijéramos, como veis aquí, SOX positivo un 45%, obviamente hay SOX negativos, y veis aquí muy importantemente el 75% de los pacientes tenían un Ki-67 del menos del 30%. Y veis aquí las respuestas, una vez más, unas respuestas completas bastante altas, del 64%, y vemos aquí incluso con una buena respuesta de PET, incluso con un 60% de MRD negativo cuando hacían citometría de flujo. Las dos últimas diapositivas que os quiero demostrar aquí, y obviamente tienen relevancia porque en el último mes se ha aprobado el CAR-T, la tecnología de CAR-T, especialmente para linfoma del manto, obviamente agresivo, después de varias líneas de tratamiento, y obviamente no solo en pacientes jóvenes, porque hemos trasplantado gente mayor, hemos hecho CAR-T en gente mayor. La verdad es que hemos tenido un papel importante. Esto se ha reportado por Mike One una vez más. Nuestro centro también ha aportado muchísimos pacientes a este estudio y la verdad es que hemos tenido una experiencia pues bastante buena. Veis aquí que el tema es que el paciente, una vez que se identifica, se hace la leucofaresis, muchas veces necesitamos hacer un bridging, que llamamos, que se puede hacer con esteroides, con ibrutinib o con lo que uno pueda, incluso con acalabrutinib. Obviamente el clásico inmunodeplección o la linfodeplección con fludarabina, citoxan, y obviamente la administración de esta dosis de CAR-T por un periodo de tiempo en el hospital, normalmente unos 10 días, para, dijéramos, evitar o controlar la toxicidad de CRS, de cytokine storm o incluso de la toxicidad neurológica que se puede ver. Y estas son las características de estos pacientes. Importante recalcar la presencia de TP53. No me canso de repetir la importancia de este factor. Muy interesante el concepto que ha traído yo, que también se ha investigado en otros linfomas, de la presencia de la elección con o sin la mutación, sobre todo porque la haploinsuficiencia, obviamente, si se acompaña de una disfunción de TP53, pues obviamente es más severa y quizá la haploinsuficiencia sola puede ser compensada de alguna manera en el ciclo celular. Sin embargo, estos pacientes, como ha dicho la doctora, son pacientes que, bueno, pues se van a ser refractarios a la quimioterapia y obviamente van a terminar en problemas. Incluso hemos también descrito que el trasplante, pues quizá, pues en muchos de ellos tampoco es la solución, aunque obviamente si se pueden y son jóvenes se pueden trasplantar. Veis aquí que la mayoría de estos pacientes son BTK refractarios y tienen obviamente incluso las características clásicas de mutaciones del BTK o de PC del gamma 2. Incluso hemos visto también mutaciones del BER3 como factor pronóstico de que los BTKs no funcionan, es decir,
pacientes con una inestabilidad genómica tremenda. Y veis aquí los resultados pues, bastante impresionantes. Veis aquí una respuesta global del 93%, pero un 70% casi de respuestas completas. Obviamente hay que seguir estas respuestas. Veis aquí los pacientes de más de 24 meses de seguimiento y obviamente la respuesta completa inicialmente al mes o a los 3 meses se asocia con la respuesta, dijéramos, subsecuente. Sí que es cierto que algún paciente puede ir de PR a CR en los primeros 3 meses, de remisión parcial a remisión completa, y obviamente esto tiene un factor importante. De momento la media de duración de la respuesta no se ha alcanzado, pero obviamente estamos muy interesados en seguir este tipo de ensayos clínicos. Estas son mis conclusiones. La supervivencia de pacientes con el linfoma del manto se ha mejorado obviamente y va a seguir mejorando con la introducción de Rituxan y obviamente agentes como los inhibidores del BTK y otros que vienen. Y ya os he dicho que obviamente la edad del paciente nos va a indicar y la biología de la enfermedad acerca de la terapia más intensiva en contra de una terapia menos intensiva y la consideración obviamente de un autólogo. Y después de la progresión, pues obviamente hoy en día los inhibidores BTK pues, toman un papel fundamental en cualquier forma que lo que hablemos. Obviamente hay ya 3 disponibles y obviamente la lenalidomida pues, sigue teniendo un papel. El venetoclax obviamente lo vamos a ver, dijéramos, todavía no está claro cómo se va a posicionar, pero lo vamos a ver más y más en combinaciones, obviamente en tipos de pacientes específicos, así como la tecnología de CAR-T. Esto es todo. Muchas gracias, Javier. Y bueno, pues vamos a cerrar con broche de oro con el tema del doctor David Gómez Almaguer, que nos va a presentar un caso clínico y pues vamos a ver qué es lo que sucede en la práctica cotidiana. Adelante, David, cuando gustes. Antes que nada, insisto, gracias a la AME por la invitación, a Oscar, a Carlos y a todos ustedes por estar aquí. Yo la verdad es que voy a presentar un ejemplo de cómo podemos ver las cosas en el día a día, más allá de una institución importante como es el Moffitt, por ejemplo, en que tienen muchos recursos y dinero. Este es mi conflicto de interés. Las características, esto afecta a sujetos mayores de 65 años habitualmente, esta enfermedad. Ya sabemos que varía la frecuencia, muchas veces se presenta en una etapa avanzada, no es raro la infección de la médula ósea y se considera incurable, aunque esto está cambiando. Entonces yo siento que eso de incurable a mí nunca me ha gustado. Entonces yo creo que no es del todo cierto, pero digamos que en la mayor parte de las veces así es. Ya sabemos que el diagnóstico, como ya se dijo claramente, depende de esto. Este es un linfoma, clásicamente es el 5 positivo. El CD3 negativo, esa es casi una regla. Entonces es importante que quede claro que el diagnóstico tiene que ser preciso y buscar la forma de documentarlo con claridad. Eso es muy importante. También, una vez que tienes el diagnóstico, sabes cómo te va a ir de acuerdo a un grado. Es muy simple con la edad, el estado físico, la DHL y la cuenta de células blancas. Se ve muy bien cómo se diferencia estos pronósticos, como ya lo vimos, desde enfermos que tienen probablemente una forma indolente en grado bajo, se comportan de esta manera, hasta los agresivos, pero el MIPI se aplica muy bien. Cuando hay muchas opciones de tratamiento en una enfermedad, es que ninguna es muy buena, porque si hubiera una muy buena, pues no habría tantas opciones. Es como una guerra interesante. Hasta hace poquito no se considera que había ningún standard of care, o sea, un tratamiento ideal. Y tenemos todo esto aquí que existe a la mano y más que esto. Entonces uno puede escoger, de acuerdo a tus circunstancias, lo que tengas desde el punto de vista económico y quizás aquello que puedas de acuerdo a tu experiencia y tu institución. También existen otras opciones, ya se mencionó el trasplante autólogo, que es muy socorrido. Se puede hacer trasplante halogénico idéntico a ploidéntico y las células CAR-T, que ya se mencionaron recientemente aprobadas, basadas en el trabajo de Wang, del MD Anderson. Ahora, aquí un ejemplo de la importancia del rituximab. El R-CHOP no es tan malo,
pero no es necesariamente la mejor opción. Ven ustedes cómo el rituximab hace una gran diferencia. Por lo tanto, todo tiene que ser con rituximab. Nada puede hacerse en la actualidad, en mi opinión, sin rituximab, excepto quizás las nuevas drogas que pueden o no combinarse, pero como ya sabemos, la combinación de las nuevas drogas como ibrutinib, acalabrutinib, son importantes y mejor son si se combinan con los anti-CD20. Vamos a presentar casos cómo lo manejamos nosotros. Masculino de 48 años de edad que tiene adenomegalia, VH normal, DHL normal, etapa 4 con medulosis infiltrada. Parece de bajo riesgo, sin embargo, el paciente se le propuso observación y no le gustó nada la idea. Y con esa juventud decidimos tratarlo con un esquema que no es muy agresivo, el BRCAP, que es el bortezomib en lugar de la vincristina en el CHOP, en el R-CHOP, eso es todo. Y fueron 6 ciclos. Este paciente obtuvo una remisión completa estricta. El PET, la citometría de flujo en médula ósea y la punción lumbar, que también la hicimos porque el manto puede infiltrar cerebro, aunque no es muy común, decidimos hacerla para estar seguros. Hicimos un autotrasplante sin complicaciones. Se inició rituximab cada 3 meses por 2 años y ahorita está vivo, 3 años postdiagnóstico, remisión continua. Este es un ejemplo de un caso de un paciente joven en el cual logramos un tratamiento intenso con la intención de curarlo, acercarlo a la curación lo más posible. Ahorita tiene ya casi 4 años del diagnóstico y ya está haciendo una vida normal, sin huellas de la enfermedad. Pero aquí hay otro caso interesante, diferente. Una mujer sin antecedentes importantes, 65 años de edad, consulta por adenomegalia en cuello, axila, sudoración. La biometría es normal al inicio, la densidad láctica está ligeramente elevada y la médula ósea infiltrada. En biopsia ganglionar nos dicen que hay células grandes, CD20 positivo, y el patólogo nos dice que es un linfoma de células grandes, que yo creo que es un error, no estaba bien hecho el trabajo. En México sabemos que no en todos los lugares hay hematopatólogos. La paciente fue tratada de esta manera con R-CHOP. Sin embargo, cuando viene a platicar conmigo, nos damos cuenta, le evaluamos, la respuesta completa y un PET es negativo. Por lo tanto, pues no parecía que le había ido mal y no teníamos por qué dudar en ese momento de la situación. Sin embargo, 6 meses después, con muy poco tiempo de evolución, presenta, sin estar en mantenimiento de ningún tipo, presenta una recaída. Hay adenomegalia generalizada, derrame pleural, linfocitosis con una morfología de células maduras en su mayoría. La citometría de flujo nos dice que tiene células del manto con el CD5 positivo, CD20 positivo, 23 negativo. En fin, es claramente un linfoma de células del manto. Los leucocitos gradualmente aumentaron en unos cuantos días y se decidió que entrara al hospital, especialmente por el derrame. Aquí tenemos un ejemplo este no es un atlas, es ella, en que se ve que el 20 y el 19 están en eso rojo, fuertemente positivo, lo cual combinado con un CD5 positivo y CD23 negativo, nos hizo concluir que estábamos ante un linfoma de células del manto. Decidimos por la edad, que en este momento ya tenía 66 años, darle bendamustine y rituximab. Se practica tornaconsistencia, hay una mejoría general, los leucocitos reducen a 10,000 con 75% de linfocitos y se egresa en un estado físico estable, sin el derrame mínimo y un poco debilitada. Esa es la situación en que ella se egresa. Sin embargo, 15 días apenas después, la paciente presenta disnea. La hemoglobina ha bajado de 10 a 8, los glóbulos blancos han subido a 55,000, 95% de linfocitos, 65,000 plaquetas, adenomegalia y nuevamente derrame pleural. En ese momento se practica una toracocentesis y decidimos iniciar acalabrutinib 100 miligramos cada 12 horas. Alguien me dijo, bueno, ¿por qué no haberle dado ibrutinib o acalabrutinib antes? Y la respuesta es muy sencilla. El seguro de gastos médicos hubiera tardado muchos días en aprobar eso y días más en conseguirlo. Son problemas que se ven, me imagino, no sé nada más en México, en muchos lugares. Los terceros pagadores tienen mucho que ver en las decisiones.
finalmente al hacer una progresión después de una línea que para ella es la primera, porque no se sabía que era un linfoma del manto, se inicia el acalabrutinib finalmente, y ahí tiene una mejoría gradual. Los leucocitos al principio aumentaron hasta 220,000 a pesar de calabrutinib. Posteriormente se dieron gradualmente. Yo creo que era simplemente cuestión de que funcionara. Ya ven que en realidad tarda como 1 mes y medio en hacer una acción importante, es lentamente, y aquí se vio en ella que lentamente empezó a mejorar. Actualmente tiene 3 meses post-tratamiento. La paciente ya subió su hemoglobina, las plaquetas son normales, y tiene 10,000 leucocitos con 60% de linfocitos. El derrame es mínimo, no sé, clínicamente es imperceptible y se siente bien y parece que vamos bien en este caso. Y la pregunta aquí para Javier y Ana es ¿qué sigue, verdad? Entonces, por lo pronto, bueno, ella lo que quiere es seguir tomando su medicamento que le cae muy bien, no quiere hospitales, no quiere piquetes, no quiere líos. Pero ciertamente hay que pensar en cuál es el futuro de esta paciente. Y bueno, ya sabemos, ya lo vimos, ya nos dijeron lo que existe en la recaída del manto, las opciones que tenemos, también muchas. No hay un standard of care, pero todo indica que lo que estamos haciendo no es malo y habrá que ver con qué lo podemos combinar. Y finalmente tenemos opciones que no todas están en nuestras manos. ¿Qué podemos hacer nosotros además de los medicamentos? Es combinar el acalabrutinib con algo más o pensar en un trasplante halogénico que en este caso por su edad tendría que ser haploidéntico, y esto obviamente es algo que la gente que no hace trasplantes no les va a gustar la idea, y ella por lo pronto el solo comentario la asustó, no estuvo muy contenta, ha estado en el hospital una temporada larga, 2 veces, y está ahorita con ganas de no, que nadie la moleste, que le dejen tomar su acalabrutinib, que le ha caído bien y que ella, su estado general ha mejorado. Pero sabemos que pronto tenemos que platicar con ella sobre qué opciones hay y también qué opciones nos puede dar a nosotros su tercer pagador. Finalmente, aunque no conocemos la edad habitual en México, en Monterrey es similar a la internacional. En Europa y Estados Unidos predominan los pacientes mayores de 65 años, sexo masculino caucásicos. Ahora, si la esperanza de vida ha cambiado, ¿cómo debemos tratar a un paciente de esta edad, que ahorita ya está cerca de los 68 años, con una enfermedad que la puede matar en 3 o 4 años o antes? ¿Qué es lo que debemos pensar? O sea, si ella puede aspirar a vivir hasta los 80, ¿qué tendríamos que hacer para que ella llegue a esa edad? Esa es una pregunta. O simplemente lo que ya hicimos es suficiente y debemos esperar que ella, pues, viva lo que pueda vivir y que la enfermedad tarde o temprano pudiera matarla. Entonces son preguntas que tenemos que hacernos. En Suecia y Dinamarca se estudiaron esta cantidad de pacientes en más de 10 años. Más de 2/3 tienen más de 65 años y la mediana edad era 71 años. Y en esta edad ellos fueron tratados con quimioterapia convencional. Los suecos tratan de forma agresiva a sus pacientes. Mieloblásticas, por ejemplo, dan el 7+3 o algo parecido hasta los 80 años de edad, casi a todos. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta paciente? Así es. Si me preguntan qué hemos hecho con otros casos, pues no del manto, pero otros enfermos, hemos trasplantado haploidénticos o halogénicos hasta los 72 años. Es nuestro caso de éxito de mayor edad en nuestro hospital. Así es que es algo que tienen que considerar. ¿Qué es lo que podemos hacer por ella a esta edad y en estas circunstancias, tomando en cuenta que está relativamente en buenas condiciones físicas fuera de lo que ha pasado? Y bueno, aquí tenemos todos los enfermos que vamos a ver, la mayoría son de cierta edad. Entonces la pregunta es, si vemos a FIT, es buscar una remisión prolongada y obviamente agresivo. Si queremos un control de la enfermedad con una balanza entre efectividad y toxicidad, que es en lo que estamos con esta paciente, pues es lo que vamos a buscar, un tratamiento que como el que ella tiene, y ver si podemos mejorarlo eventualmente. Y si está el paciente muy frágil, pues entonces es controlar la enfermedad y calidad de vida. Esta paciente está entre fit y compromised en esta diapositiva, es decir, ella tendría que
tenemos que pensar si insistir en algo mejor, en algo más, incluyendo la posibilidad eventual de CAR-T o simplemente un trasplante. Y eso, bueno, es algo que está a discusión, pero así es como tenemos que ver a estos pacientes de células del manto con esta idea, porque la mayoría de los enfermos, por lo menos muchos de ellos aquí en el norte, son así. Es posible que en otras, que también vamos a ver pacientes jóvenes, en los cuales no hay duda que tenemos que ser muy intensos, como el primer caso que les presenté. Y bueno, yo creo que cada paciente debe ser revisado cuidadosamente. Ahora, es muy importante en nuestro medio aplicar la tecnología adecuada, por lo menos estar certeros, seguros de que sí es linfoma en células del manto. El último caso que presenté, yo no creo que es ninguna transformación ni cambio, simplemente era un diagnóstico probablemente no adecuado, no se aplicó lo que tenía que haberse aplicado. Yo creo que cada paciente tenemos que tener una medicina personalizada, a menos que cuente con una opción de investigación, y que cada paciente explicar pros y contras de lo que tenemos que hacer. Pacientes jóvenes buscar la mejor respuesta y la más duradera, y eventualmente aspirar a la curación. Obviamente en pacientes frágiles de edad avanzada, buscar que le dé vida primordialmente, y el paciente joven, el trasplante es muy importante todavía en el proceso de tratamiento, ya sea autólogo, en ocasiones halogénico, o la opción de CAR T-cells eventualmente es algo que debe de considerarse, además de los nuevos medicamentos. Los digo, sí, yo creo que aquí se aplica mucho eso de la medicina personalizada para elegir cuidadosamente qué es lo que tienes que hacer por tu paciente. Y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta muchísimo en nuestro medio es el aspecto económico. O sea, no es nada más lo que uno quiera, sino lo que uno tiene a la mano. Y en ese sentido, pues tiene uno que pensar qué es lo que podemos ofrecerle y qué es lo mejor que tenemos a la mano y qué es lo mejor que tu centro puede dar con experiencia y seguridad. O sea, son muchas cosas en juego en este país que tienen que tomarse en cuenta. Así es que, con esta conclusión, yo quisiera dejarlos pensando que cuando se enfrentan a un paciente, nada más insisto muchísimo, confirmar el diagnóstico con un buen hematopatólogo y con la tecnología adecuada es importantísimo. Y lo que sigue es ver a cada paciente en forma personalizada, por lo menos por grupos de fragilidad y MIPI, puedes tener en un centro opciones que tengas a la mano y ofrecer lo mejor que podamos, pensando que podemos prolongar mucho su vida y en algunos pocos pacientes probablemente curarlos. Y con eso quiero terminar dando las gracias a todos ustedes. Disfruté mucho sus charlas, por cierto, de Ana, Florencia y de Javier. No me dormí ni me fui. Bien, muchas gracias, David, por tu plática, tu cierre. Teniendo preguntas y comentarios, que ya tenemos varios, pues me gustaría comentarles a ustedes, nuestros conferencistas, y por supuesto a nuestro presidente y al público que nos sigue, pues que prácticamente estamos llegando a 950 personas que nos siguen, tanto de México como el resto de América Latina. Permítanme leerlos, que la verdad es que es una sesión que ha dado para, digo, indudablemente que, bueno, pues de México es la gran mayoría. Tenemos de Perú cerca de 45 personas, nos están viendo también de Bolivia, 25, Argentina 16, Colombia 9, de Chile, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Guatemala, Costa Rica, Salvador, Namibia, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Guatemala. Así que pues realmente creo que ha sido una sesión que ha llamado, por supuesto, la atención. Y bueno, pues para empezar con las preguntas que han surgido, están dos preguntas iniciando para el tema que acaba de presentar la doctora Ana Florencia. Y a lo mejor, bueno, ya en el transcurso de las pláticas se fueron contestando, pero a lo mejor valdría la pena enfatizarlo, que si este tipo de linfoma se puede observar, o a lo mejor en el INCAN o en la experiencia se ve en personas jóvenes, o en qué edad es la persona más joven que lo han encontrado, sería una de las preguntas. Y las otras dos que las vamos a juntar, el diagnóstico de linfoma en células de manto, que si es
una variedad blastoide en un sujeto de 67 años, pues cuál sería el esquema que se diera. Y también hacen la pregunta, en este tipo de linfomas, la hipermutación somática, si se ve comprometida la producción de anticuerpos dirigidos contra cualquier biógeno. Entonces serían las primeras preguntas, doctora Florencia. Gracias. Claro. Nosotros en el INCAN recibimos cada año como entre 14 y 20 pacientes con diagnóstico de linfoma de células del manto. La mitad de ellos tienen menos de 60 años y son relativamente fit y los tratamos con R-CHOP-RDAP y los llevamos a trasplante autólogo. Y en los pacientes mayores de 60 años sí hemos llevado a trasplante, pero depende mucho del estado del paciente, ¿no? La paciente más joven que ha tenido 27 años de edad. Una paciente con un linfoma de células del manto con actividad gastrointestinal, primario gastrointestinal. Tuvimos mucho la duda diagnóstica, lo revisamos con hematopatología, etcétera, y bueno, al final concluimos que era un linfoma de células del manto. Es la paciente más joven que he tenido y es la experiencia que tenemos. Indolentes he tenido muy poquitos, realmente he tenido solo un par de pacientes con linfomas indolentes que he dejado en ver y esperar, pero pues la mayoría de mis linfomas son clásicos, ¿no? Con respecto a los pacientes con tratamiento blastoide, el tratamiento, como bien comentaba el doctor Amarguer, tiene que ser totalmente personalizado, ¿no? A veces decir fit en un paciente puede estar muy fit a los 68 años de edad y tener 50 y no ser nada fit. Entonces, en ese contexto sí tenemos que individualizar muchísimo. El paciente que con mayor años hemos llevado un autólogo ha sido de 68 años, con manto específicamente, se han llevado a mayor edad en otros diagnósticos, pero con manto en 68 años. Entonces, yo creo que un paciente con un linfoma blastoide, si es candidato a tratamiento con citarabina, bendamustine, el RVAC creo que es una buena opción de tratamiento de manera inicial. Y bueno, determinar el estatus del P53 también sería súper importante, porque a lo mejor hay de primera línea, aunque apenas empieza a haber estudios, un inhibidor de tirosincinasa sería la opción. Y la última pregunta con respecto a la hipermutación... Es correcto, somática. Somática, bueno, finalmente no, el problema con estos pacientes es que terminan, o sea, tienen un problema en la inmunidad porque la médula ósea termina infiltrándose, ¿no? Entonces lo que vemos es una infiltración de linfocitos en la médula ósea por el linfoma. Generalmente estos pacientes con un manto indolente tienen infiltración en el vaso y en la médula ósea y debutan con una fase francamente leucémica. Y eso es lo que deteriora la inmunidad en el paciente, no tanto el hecho de que las células, son escasas las células sanas, pero sí se pueden producir inmunoglobulinas, ¿no? Pero son pacientes con inmunidad alterada, pero por la infiltración, por las citopenias que genera la infiltración en la médula ósea. Vale. Gracias, doctora. Y bueno, para el doctor Javier, dos preguntas que creo que relativamente sencillas, pero creo que es muy importante para el público que nos sigue. ¿Tú qué esquemas habitualmente, qué inhibidores utilizas tú de la tirosinquinasa de Bruton? ¿Cuáles, vamos, en tu práctica cotidiana, lo que más se usa? Y qué tipo de anticoagulación utilizas. Si bien es cierto, pues no sé si emplean el escala de Corana, si emplean heparinas o si emplean los anticoagulantes orales directos, que es una de las preguntas que nos hacen, Javier. Bueno, pues realmente la indicación, como se ha discutido muy bien durante este programa, es una terapia individualizada. E incluso cuando se plantea la terapia con un inhibidor del BTK, también se puede individualizar, en el sentido de que, si bien es cierto que ciertos pacientes, dependiendo de las comorbilidades, pueden responder mejor a uno u otro tipo de enfermedad. Es decir, pues en general yo creo que ibrutinib es bien tolerado en gente que no son tan mayores. En gente más mayor tenemos quizá más problemas de tolerancia y usamos más acalabrutinib, ¿no? Pero eso va a depender mucho del paciente que tenemos. Tenemos experiencia con los tres y obviamente pues muchas veces dependiendo muchas veces hasta del tipo de seguro que tenga el paciente. Sin embargo, yo creo que los tres de momento no se han comparado, pero tiene una eficacia similar, aunque obviamente parece que los de segunda generación pues parece que por los datos sí tienen un poquito más. Cosa muy difícil de constatar. Sin embargo, en cuanto a la pregunta de los anticoagulantes, es una cosa que
En principio sí se tiene que hacer a veces, no hay otro remedio por problemas de trombosis o de embolismo pulmonar. Y sí nos dedicamos, hablamos mucho, tenemos un servicio de cardiooncología con el que consultamos, pero en general en nuestra práctica usamos los anticoagulantes orales pues más recientes, el Xarelto o el Eliquis. Es el que quizá más Eliquis que Xarelto. Tampoco sabemos mucho por qué, pero nuestros cardioncólogos siempre nos lo recomiendan y es el que optamos. La cumadina, como sabes, la warfarina, pues siempre se ha intentado descartar porque ha habido pues, problemas con los ensayos iniciales del BTK. Y aunque sí que he tenido pacientes que los he tenido que combinar, pues intentamos separarnos. Fuera de esto, yo creo que también hay que tener una importancia grande acerca de la doble antiagregación que los pacientes después de una coronariopatía pueden tener, la clásica Plavix-aspirin combo. Y esto es una de las cosas que quizá nos ha dado más problema, porque estás hablando de 3 antiagregantes a la vez. Entonces ahí también tenemos consultamos con nuestros colegas cardioncólogos para que nos digan de verdad si el paciente necesita, sobre todo, por ejemplo, después de un stent, cuánto tiempo necesita, clásicamente 6 meses, 9 meses, lo que sea, para intentar evitar lo más posible, dijéramos, esas interacciones y ese aumento de riesgo de sangrado. Vale. Y otra pregunta es, ¿cuál sería la opinión del esquema que salió publicado de rituximab más lenalidomida en primera línea, de acuerdo al estudio multicéntrico de Cornell, del Presbiteriano de Nueva York? Nosotros, esa Gia es una buena amiga y nosotros participamos en ese estudio y, como decía, en primera línea en pacientes jóvenes es algo que hemos usado bastante. Hemos usado bastante, incluso en pacientes con TP53, es una cosa que nos ha dado buen resultado por un periodo de tiempo. La verdad que esto fue, dijéramos, obviamente la introducción de los niveles del BTK, todavía no en primera línea, es algo que también va a irrumpir. Y de hecho, bueno, vamos a participar en un ensayo combinando los 3 ahora mismo, BTK, Acala, Rituxan y lenalidomida como un triple en primera línea. Pero sin embargo, yo creo que es una combinación muy, muy interesante y muy buena. La verdad es que tenemos bastante experiencia y lo usamos sobre todo en pacientes mayores, más de 65, 70 años, donde la tolerabilidad a quimioterapia muchas veces no merece la pena, como se ha discutido, sobre todo con ciertos factores biológicos de falta de falta de respuesta a quimioterapia que se puede predecir. Una pregunta, dicen que si después, o uno de los cuestionamientos es si después dar ERO con una de células de manto, ¿se puede proceder a hacer un trasplante autólogo? Perdona, no te pude oír, no te oí la pregunta. Ajá, que si después de darle, por ejemplo, a un paciente que se ha decidido darle un esquema de un R-CHOP, sería prudente si, de acuerdo a no dice las características, pero bueno, vamos, en general, si ese paciente podría ser un candidato a trasplante de células progenitoras. En principio sí, siempre se ha combinado con altas dosis de citarabina, pero obviamente dependiendo de la respuesta, yo creo que es algo para considerar. En principio nosotros siempre usamos o R-CHOP, RD-HAP, o usamos, la verdad es que en gente joven hemos usado clásicamente a tratamientos más agresivos como Hipercibat. Pero bueno, R-CHOP yo creo que si te da una buena respuesta es algo que también se puede tener en consideración para llevar un trasplante. Se ha hecho una buena respuesta, obviamente, con PET y con médula y con todo. Y David, y una de las preguntas es en relación a lo que tú creo que expusiste, pues es la terapia personalizada, pero también el otro aspecto creo que lo tocaste de lado, el aspecto económico es muy importante en las instituciones de salud, sobre todo en las instituciones públicas. Pues sabemos a veces la limitación que tenemos a estos nuevos fármacos o estos blancos moleculares que son altamente efectivos. En caso de que no exista esto, ¿cuál sería el esquema que más podríamos sugerir que se emplee? Es una de las preguntas, palabras más, palabras menos que están comentando. Creo que es importante que cada institución
desarrolle, a veces eso es un médico nada más el que está a la mano en algunos lugares, qué va a hacer con un paciente joven y fuerte y qué va a hacer con el paciente de mayor edad. El paciente joven y fuerte, algo que todos tenemos o casi todos podemos acceder a pesar de los problemas que hay ahorita en el país para la quimio, puede ser el R-Hipercevad, que es bastante bueno. El único es que sí hay que usarlo en dosis, como dicen, de Houston. Como alguien dijo, para tolerar un R-Hipercevad tienes que estar en Houston y que te cuide Cantargian. Si no, no te va a ir bien. Pero el R-Hipercevad es una buena opción para pacientes jóvenes y fuertes en los que tú quieres hacer una respuesta muy adecuada. Existe el esquema nórdico, hay que revisarlo, que también es algo que se puede utilizar. También se puede, eso ya es, el problema es que cuando empezamos a hablar de bendamustina, por ejemplo, empezamos a complicarnos con los costos. Bendamustina, rituximab y ARA-C se pueden combinar. En fin, en pacientes jóvenes y fuertes yo creo que esa sería la opción. Si se puede lograr remisión completa con médula y si es posible PET o por día un TAC, uno podría pensar en un autotrasplante de consolidación y mantenimiento con rituximab. Ya en pacientes mayores, híjole, ahí sí empezamos con problemas. ¿Qué es lo que tenemos de acuerdo a la economía? Y ahí sí es más complicado pensar en las opciones que uno quisiera utilizar, un ibrutinib o calabrutinib, lenalidomida, pero todas esas opciones son complejas. El bortezomib genérico, que es más económico, quitando la vincristina, el BRCAP, creo que puede ser bien tolerado y se puede ajustar la dosis si el paciente tiene más de 70 años o un poquito a la baja, pero ese esquema creo que puede ser bien tolerado en gente mayor y creo que no es tan caro si utilizamos bortezomib genérico como opciones para tratar enfermos jóvenes con R-Hipercevad, que casi todos podemos conseguirlo, y mayores, si no tenemos las nuevas drogas o la lena es muy cara, entonces, o el acalabrutinib o ibrutinib no lo tenemos, entonces hay que buscar el BRCAP. Es una opción interesante para que se puede adaptar y es fácil de aplicar porque es como un R-CHOP, nada más que lleva bortezomib, es muy fácil de aplicar y es poco tóxico en nuestra experiencia. Y esto mismo aplicaría, David, por ejemplo, que hay igual un par de preguntas, pero en aquellos sujetos que puedan tener TP53, pero igualmente no tienes un inhibidor de BTK, ¿aplicaría igual los mismos esquemas? Híjole, pues yo creo que sí. Tú tienes que hacer lo mejor que puedas, lo menos tóxico que puedas, de acuerdo a las circunstancias. El R-Hipercevad es un esquema fuerte y con muy buenos resultados. En el grupo de la MDA son de muy buenos resultados. No es fácil de hacer al pie de la letra y requiere apoyo porque casi todos se van a hacer fiebre y posiblemente que hospitalizarse. Pero ese es un esquema muy bueno si el paciente está fit. Es menos, en teoría, menos intenso, pero está en las listas el BRCAP y yo creo que también se puede utilizar. Es decir, a veces no es lo que uno quiere, sino lo que uno tiene y pues no hay más remedio. Ahora, es interesante un hospital que puede tener el TP53, medirlo, determinarlo y que no tenga medicinas. Eso es bien inusual. Ojalá y tuviéramos todo, ¿verdad? Tú sabes cómo es nuestra realidad, en que la tecnología, incluso para el diagnóstico, no es fácil de obtener en muchos lugares. Por eso es complicado. Y tienes que tomar decisiones de acuerdo pues, a lo que tienes, o sea, ofrecer lo mejor posible. Yo sí creo que si un paciente de estos, por ejemplo, en nuestro medio, obtiene una remisión buena, parcial o completa, es un paciente que nosotros, si está joven, podríamos ofrecerle un trasplante incluso halogénico o haploidéntico, dadas las circunstancias. De hecho, ahorita mismo estamos haciendo eso, un trasplante haploidéntico en un paciente con un manto que recayó, que está en remisión parcial. ¿Por qué? Porque no hay otra opción más económica. El trasplante en nuestras manos, pues tiene un costo, un haploidéntico a nosotros cuesta $10,000, un poquito más, $11,000. Y si lo comparas con ibrutinib, acalabrutinib, lena misma, pues tú sabes que no hay comparación, es mucho más económico
el trasplante, aunque suene un poquito agresivo, pero es lo que te estoy diciendo, es no solo decidir en beneficio del paciente, sino en beneficio de su bolsillo y de tu realidad. Entonces tienes que tomar decisiones y darle oportunidades. Este hombre que te estoy diciendo que está en trasplante estos días con nosotros, tiene 48 años de edad, está en recaída, logramos conseguir un poquito de ibrutinib y rituximab y ha mejorado, pero ya no podemos hacer más. Una vez que tuvimos revisión parcial, decidimos llevarla a un trasplante haploidéntico. Irónicamente, no porque tenga dinero, porque no tiene dinero. Esa es la realidad. Y viene exactamente, perdón, pero bueno, otra pregunta para David en relación al autotrasplante. Entonces, en estos pacientes, te pregunta López Karpovich, ¿que tú recomendarías hacer el autotrasplante en automático si el paciente te remite o te esperarías más de 3 meses? Bueno, yo creo que casi todos los casos en lo que tú te organizas pasan 2 o 3 meses, pero ciertamente, una vez que tienes remisión completa y el paciente está en buenas condiciones y no hay ningún problema por qué retrasarlo, yo creo que ya no hay que retrasar lo que sigue. Siempre hay que desconfiar de esta enfermedad. Y si tú tienes una médula limpia, con citometría, una enfermedad mínima negativa, el PET negativo, y te esperas, pues esa realidad que ya tienes, ya no la vas a saber si es totalmente cierto. Yo creo que una vez que tienes eso, son 2 o 3 semanas. Nosotros usualmente hacemos los estudios de vigilancia como al mes del último tratamiento. Y si todo es negativo y el paciente está joven, tratamos de hacer autotrasplante casi en todos los enfermos por las mismas razones comentadas. Eso puede ser discutible cuando hay más recursos, pero en general en un paciente joven, que para otros jóvenes es 65 o es 70 para abajo, lo tratamos de hacer complementariamente. Excelente. Ok, David. Y Florencia, o quien quiera contestar, si han visto complicaciones hemorrágicas en pacientes que están con los inhibidores de BTK, particularmente, o es asociado al uso, como dice Javier, al uso de la doble antiagregación o al uso de anticoagulantes, según fuera el caso. No, nosotros participamos en el protocolo de primera línea con acalabrutinib rituvenda versus placebo y no he visto complicaciones hemorrágicas en mis pacientes y en los pacientes con ibrutinib. Yo tampoco he tenido complicaciones hemorrágicas, sí he tenido pacientes con FA, pero no complicaciones hemorrágicas, ¿no? Pero mi experiencia es limitada. ¿Tú, Javier? Sí, perdón. Adelante, Javier. Las complicaciones hemorrágicas que vemos son bastante leves en general, pero sí que hemos visto en algún caso agresivo, sobre todo variantes blastoides, pues problemas más serios, incluso de hemorragias del sistema nervioso central, muchas veces asociadas a esas linfocitosis masivas que clásicamente ocurren en variantes blastoides. Y una de las cosas que aprendes, ¿no? En variantes blastoides, pues el uso del BTK pues no es necesariamente una buena opción, o al menos en nuestras manos no hemos tenido buena suerte. Y en esos casos, pues a veces te pueden dar problemas, sobre todo cuando la linfocitosis llega a los 800.000, 900.000. Ahí es donde hemos visto pues algún caso raro, pero relativo de hemorragia del sistema nervioso central. Pero estoy de acuerdo, en general es una rareza y como veis los porcentajes son extremadamente bajos y obviamente más asociados al uso de anticoagulantes. Entonces podemos decir, yo creo que a lo mejor un buen mensaje es que en general los medicamentos son bioseguros, digo, sí, considerando el muy bajo efecto, digo, a lo mejor eso puede generar inquietud porque tú lo mencionas, Javier, y a lo mejor eso puede decir, bueno, qué tan peligroso puede ser, porque hay dos preguntas relacionadas, pero en realidad por lo que comentan en el caso de Ana Florencia, que mencionó que no lo vio y que tú lo has visto, y sobre todo en casos muy específicos, pues en realidad se puede decir que son medicamentos seguros, ¿no? En ese aspecto para su uso. La verdad es que siempre hay que tener dijéramos, el balance y el sentido común de su uso, pero obviamente, como decimos, el riesgo-beneficio está clarísimo. Vale, pues la verdad, muchas gracias. A mí me gustaría para que fuéramos cerrando, pues en un minuto cada quien hacer una conclusión del mensaje que todos nos tenemos que llevar al hospital, a casa, reflexionar sobre el linfoma de células del manto, tratamiento. No sé, empezamos contigo, Florencia, si quieres, ¿cuál sería el mensaje que te gustaría que
todos nos quedáramos, los que estamos escuchándote de México y de América Latina, porque creo que muchos países de América Latina pueden tener limitación de acceso, depende de la institución, igual sea Argentina, Perú, Chile, México, Venezuela, Bolivia, qué sé yo. Entonces, ¿cuál sería el mensaje? Yo creo que para todos en ese aspecto, Ana Florencia, por favor. Bueno, yo creo que el mensaje que quiero que se queden es que el linfoma de células del manto es heterogéneo, es complejo y tenemos un gran espectro de presentaciones y de agresividad. Y creo que desde el punto de vista de pronóstico, y es algo que no tenemos todavía acceso, pero creo que vamos a ir teniendo con el tiempo, es la medición de P53. Y bueno, ahorita podemos echar de la mano herramientas como el índice de proliferación, la presencia o no de SOX11, evidentemente los índices clínicos, incluso la expresión de P53, que también se ha relacionado con un pronóstico adverso, pero creo que estos marcadores es importante conocer la fisiopatología para en un futuro ajustar el tratamiento, como hemos visto en las charlas siguientes, ajustar el tratamiento y personalizar. Creo que el linfoma de células del manto es una enfermedad donde se tiende a personalizar muchísimo y creo que tenemos que verlo conforme a lo que veamos, a los marcadores que vamos a ir viendo en cada paciente. Es lo que podría decirles. Bueno, muchas gracias, Arturo. Igual para ti, Javier, si eres tan gentil de darnos Pues tengo que estar completamente de acuerdo con un minuto de mensaje para todos. Sí, pues como decía, estoy completamente de acuerdo con Ana Florencia. Yo creo que es una enfermedad que no es una enfermedad, son muchas enfermedades que se han aglutinado a un diagnóstico y como hemos dicho durante mi presentación, puedes ver un linfoma de bajo grado, puedes ver un linfoma de grado intermedio, puedes ver un linfoma de alto grado. Es decir, que la individualización del tratamiento, sobre todo con las nuevas terapias, pues es fundamental. Es fundamental de acuerdo a tratar a la gente que merece, que de verdad se pueden beneficiar y obviamente tratar también a personas que pueden really beneficiarse de terapias más agresivas, donde realmente pues hay un costo, no un costo económico, pero un costo de toxicidad asociado a ellas. Lo cual, por supuesto, la patología y una patología hematológica es fundamental al descubrir, pues muchas veces dice, ¿y qué es lo más importante? Pues yo siempre cuando hablo de estas charlas, pues los patólogos les cuesta mucho tener un SOX11, por ejemplo, pero bueno, un Ki67 es relativamente sencillo y se puede tener. Hablábamos del TP53, por supuesto que es fundamental, pero es difícil tener técnicas de secuenciación e incluso de Sanger en muchos países. Entonces sí que últimamente hemos visto que bueno, pues la sobreexpresión de TP53 por inmunohistoquímica pues puede ser un factor que si no se tiene nada más, pues a lo mejor te ayuda también es decir, que como decían, te tienes que ajustar a tu medio, pero obviamente yo creo que hay que intentar en la medida de lo posible, intentar individualizar el tratamiento de acuerdo a todos estos factores. Muchas gracias, Javier. David. Bueno, Gracias. Insistir en que hay que hacer el diagnóstico correcto es primordial. En la actualidad, en muchos casos, el linfoma del manto viene leucemizado. Y si tú nada más ves la morfología, puedes pensar incluso que es una leucemia linfocítica crónica. Entonces, obviamente el tratamiento no va a funcionar en ese sentido si no tienes medicamentos diferentes. Por lo tanto, creo yo que es importante, muy importante, confirmar el diagnóstico con lo mínimo que tengas. Citometría de flujo que esté bien hecha, porque no siempre lo está. El CD5, CD20 positivos con 23 negativos es altamente sugestivo de manto. En biopsia, la ciclina D es importante que se haga. Si tienes biopsia de médula o de ganglio, es muy importante. O sea, primero, confirmar el diagnóstico. Y segundo, adaptar tu tratamiento a tu realidad. Siempre ofrecer lo mejor que tengas dentro de tus limitaciones. Y obviamente, hasta lo posible, buscar cómo o dónde se pueden hacer estudios complementarios que no siempre son muy costosos. Para nosotros tener tecnología o hacer cada vez más tecnología ha sido muy gratificante. Uno puede elegir tratamientos personalizados, lo mejor posible, gracias a un diagnóstico preciso, que es de hecho la buena medicina
siempre parte de un diagnóstico preciso. Y la otra, que si no tienes grandes estudios para pronóstico, pues el MIPI es muy sencillo, DHL, edad, número de leucos, es muy simple. Entonces, aplicarlo y de esa manera tú podrás, esos pronósticos clínicos viejos siguen siendo muy útiles para tu pronóstico. O sea, siempre, como decimos, mantén tus cosas simples, pero bien hechas. Como dice, pobre, pero muy limpiecito, muy bonito. Zapato boleado, aunque no sea muy fino. ¿Ok? Ese es mi consejo. O sea, haz lo mejor que puedas, lo más bonito que puedas, con tus circunstancias, dentro de tu realidad. Eso le voy a dar siempre al paciente. Bien, pues muchas gracias, David. Muchas gracias a los tres por sus presentaciones. La verdad es que creo que nos queda un agradable sabor de boca. Es un linfoma, bueno, que obviamente a nadie le gustaría tener, pero creo que se planteó de una forma muy bonita, muy académica, muy profesional. Nos llevaron de la mano hasta pues prácticamente tocar todos los aspectos de este tipo de linfoma de células de manto. Y creo que por ahí lo comentó al principio la doctora Ana Florencia, que era de sus consentidos, me refiero desde el punto de vista como médico, y sí, efectivamente, por todos los mecanismos que bien nos explicó. Antes de terminar y cederle la palabra a nuestro presidente, también le quiero informar a nuestro presidente y a todos, pues casi estamos cerca de tener a nuestros 1000 asistentes, doctor Oscar. Por supuesto, bueno, pues de México la mayoría, pero nos da un enorme gusto saber que tenemos mucha gente, bueno, de todas partes de la República. Como cada semana, el estado que más personas se conectan, y la verdad es que eso es consistente, es de Michoacán, seguido del Estado de México, de Puebla, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Más o menos es constante los primeros 10. Y bueno, terminar agradeciéndoles como cada vez también a las personas que se conectan de América Latina, los colegas de Perú, que la verdad nos da mucho gusto porque cada vez son más y más, los de Bolivia igualmente, que consistentemente es un número muy importante, a nuestros amigos de Argentina, de Colombia, de Chile, de Ecuador, también de Venezuela, por supuesto. Tenemos excelentes amigos de Paraguay, de Guatemala, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Namibia, Nicaragua. Ya ve que luego hemos dicho que hay algún mexicano que debe estar en Rusia, hoy no se conectó, pero tenemos de Panamá, de República Dominicana, así que pues muchas gracias a todos. Y doctor Oscar, pues con esto, bueno, y comentarte también, doctor Oscar, que a través de Facebook Live, 79 personas igual de Paraguay incluso nos comentaron que nos siguen en Facebook Live. Entonces, pues la verdad es que muy exitoso este tipo de evento. Así que pues, doctor Oscar, adelante después de este cierre para que tú nos des las palabras de cierre. Gracias, Carlos. Agradecerle a la doctora Ana Florencia Ramírez, al doctor Javier Pinilla, pues a David Gómez Almaguer por su excelente presentación. Como dices, Carlos, muy académica. Creo que nos dejó, pues, nos resolvió algunas dudas que teníamos en forma muy importante. A ti, Carlos, gracias por tu excelente coordinación. Quiero agradecerle también en forma muy especial a todos nuestros oyentes mexicanos, a nuestros socios y a todos los latinos que estuvieron con nosotros. Y también en forma especial agradecerle a AstraZeneca por su patrocinio. Muchas gracias, buenas tardes y muy amables. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos.